Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. Muy buenas tardes, qué privilegio es estar iniciando la semana en su grata compañía para esta edición de hoy, lunes 5 de diciembre ya, por supuesto, señor productor, lunes 5 de diciembre del año 2016, un verdadero privilegio estar aquí iniciando la semana con usted a través de www.afntijuana.info, la mejor opción para estar en contacto con el mundo de la información oportuna, pues a través de esta opción, de este espacio que se ha convertido por derecho propio en pues la agencia informativa, el medio más importante en el noroeste del país. Estamos transmitiendo como todos los días en punto de esta hora a través de www.afntijuana.info. Y esto es AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para compartirle algunos asuntos de las últimas horas, del menú informativo de las últimas horas, que mire, ha estado cargadito de acontecimientos, esa es la verdad. Le recuerdo el correo electrónico de casa para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y recomendaciones. Es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. Si desea ponerse en contacto directamente con un servidor, lo puede hacer escribiéndome a Enrique García 1857@gmail.com. Enrique García 1857@gmail.com. Oiga, pues mire, dedicado lo que ha ocurrido este fin de semana, sí, delicado, por supuesto. No es un asunto menor este del ataque armado a un palenque, a un sitio que, según los primeros informes, los preliminares, pues se trataba de un palenque clandestino al que llegaron, y está documentado en video, llegaron dos sujetos armados. Usted seguramente lo sabe si se informa habitualmente a través de este portal noticioso Líder. Usted seguramente lo sabe porque le compartimos a la brevedad un tramo, un fragmento de este video que muestra justo el momento del arribo de estos dos sujetos armados a las instalaciones ahí en Pórticos de San Antonio, según estos informes que en su momento le compartimos y que documentan claramente el momento en que dos sujetos vestidos de negro llegan a la entrada principal y uno de ellos armado de una pistola automática y otro con un arma larga, un fusil, ingresa mientras uno cuida la puerta. Los que están en la puerta, que parecen ser empleados del palenque, pues se quedan sin saber qué hacer, y llega entonces este sujeto, pero a gran velocidad, se introduce, el que trae el arma larga, y luego, aunque el video no muestra, no comparte audio del ambiente, se ve por la reacción, se adivina por la reacción de los que están en el exterior del palenque cuidando la puerta, por su reacción corporal, el momento en que este sujeto ingresa, un sujeto vestido con jeans y chamarra negra, ingresa al lugar y abre fuego hiriendo a 5 personas. Los datos preliminares hablaban de 3 adultos, 2 menores de edad. Habría que ver qué hacen 2 menores de edad en ese lugar, y en segundo término, por supuesto, que no es un asunto menor, insisto,
pues el hecho de que existe esto así como se planteó, como un palenque clandestino, un lugar clandestino de apuestas. Los, los dos sujetos salieron huyendo una vez que este tipo con el arma larga habría cumplido su tarea, su misión, su trabajo, o suponiendo que lo habría cumplido, pues era evidente que se trataba de un ataque directo, según los datos que se tienen a la mano. Sale y con él salen otros más, uno de ellos lo hace pues para aterrizar directamente en el suelo, mientras algunos de los que suponemos son empleados del lugar, pues también corren, ¿no? al mismo tiempo en que el sujeto de la puerta, armado con una pistola, emprende la huida junto con su cómplice. Según los reportes policíacos, habrían huido hacia Rosarito. El efecto cucaracha, pues ya lo sabe usted, es un efecto que las autoridades policíacas han planteado desde hace un buen tiempo como un fenómeno regular en esta zona, particularmente evidente en la época de la crisis de inseguridad entre 2007 y 2010, en donde se cometían aquí muchos de los delitos y los delincuentes corrían hacia Rosarito, algo de lo que por cierto se quejaban las autoridades municipales del vecino ayuntamiento de Playas de Rosarito. El asunto es pues que finalmente los responsables del ataque huyeron, no se sabe que hayan sido detenidos. La Procuraduría General de Justicia del Estado no ha proporcionado mayor información sobre la investigación que debe estarse llevando a cabo necesariamente, pues, sobre todo porque si se confirma que esto era un centro de apuestas, un centro clandestino, pues alguien tiene muchas explicaciones que dar y las tiene que dar ante la autoridad. Vea usted el momento del arribo, está detenida la imagen, este tipo se queda en la puerta, amenaza a los presentes, estos reaccionan y luego sale corriendo, ahí lo tiene usted, el sujeto que había ingresado con el fusil, los ve de nueva cuenta cuando entran violentamente, uno con el arma larga y el otro con la pistola, una pistola escuadra, por lo que se alcanza a apreciar. Le ordena a uno de los empleados que se haga a un lado y aguarda a su cómplice. Ahí van saliendo algunos de ellos, uno de ellos lo verá usted caer al suelo. Ahí está justamente el delincuente que corre, pues junto con su cómplice. Ahí están y se van, no hay quien los detenga. Se aportaron algunos elementos sobre el tipo de vehículo que tripulaban y demás, pero oiga usted, un ataque de esta naturaleza solo nos confirma lo que ya hemos venido comentando aquí, que el crimen organizado y que la delincuencia ordinaria, el crimen organizado y el no tan organizado, pues ya le han perdido el respeto a la autoridad. Desde hace mucho se lo han perdido, esa es la verdad, pero de tiempo en tiempo se calman cuando la autoridad retoma justamente su posición de mando y ejerce la autoridad y pone en orden y establece muy claramente las distancias y la delincuencia sabe que no puede andar haciendo este tipo de tropelías con tal impunidad, con esta actitud incluso hasta desafiante, ¿no? En el ánimo de ridiculizar a la autoridad y de exhibirle pues como una autoridad incapaz, en el ánimo de demostrar poder, ¿no? Sabedores de que no les va a pasar nada. No puede uno explicarse de otra manera este ataque, que fue ciertamente en la madrugada, fue de madrugada, eh, no es un horario donde pues la gente anda en la calle, no hay mucha gente en la calle. Sin embargo, hay ahí todo un expediente por el que la autoridad debe dar una explicación y sobre todo por la eventual existencia de complicidades oficiales por permitir la operación de un lugar de esta naturaleza, si es que efectivamente se trata
de un sitio clandestino de apuestas que regularmente es una función que cumplen espacios de este tipo, no solamente para espectáculos autorizados, que los hay, los conocemos, en Tijuana tenemos algunos, en Rosarito hay otro, pues. El Palenque como tal es un sitio ideal para espectáculos diversos, sobre todo en fin de año, en primavera, en verano. Eh, Vaya, muchísimas ciudades tienen este tipo de instalaciones, pero también se sabe que en estos lugares pues hay un fermento ideal para la presencia y actividad del crimen, sobre todo el crimen organizado, por la gran cantidad de dinero que se maneja, particularmente a través de las apuestas. Entonces, este es un asunto delicado, evidentemente, que, insisto, pone en evidencia, de manifiesto, cómo la delincuencia sigue actuando con impunidad y cada vez se atreve más y se atreve a más cosas y se atreve a cosas más audaces. Entonces, por si todas las advertencias y llamados que han estado haciendo algunos liderazgos de esta comunidad hacia la autoridad, en el sentido de que tienen que ponerse las pilas y tienen que ponerse a trabajar antes de que esto nos desborde, pues no son llamados producto de la improvisación o al ahí se va o por el ánimo de estar molestando, ¿no? A las señoras autoridades. Tienen un sustento que es evidente, que se pone en evidencia, se exhibe cuando se dan hechos de esta naturaleza. Algunos a plena luz del día, algunos en sitios públicos de gran concurrencia, como los mercados sobre ruedas donde llegan y con la mano a la cintura se despachan a algún cristiano sin importarles la hora, el día, la concurrencia, la cantidad de personas, la cantidad de testigos, en fin, claramente un acto de desafío. Así están las cosas. Y bueno, hoy nos amanecimos también con otro incidente que no tiene nada que ver con delincuencia que sepamos, pues, pero imagine usted que a las 5:30 de la mañana está usted a gusto en camita ya disfrutando la última parte de su sueñito antes de levantarse para llevar a los niños a la escuela, ir a su trabajo, en fin, y de pronto su casa y los cristales de su casa se sacuden con una fuerza que le hace pensar que hay un movimiento sísmico o algo por el estilo, hasta que en cuestión de fracciones de segundo se da cuenta que lo que ha ocurrido es una explosión y cerca de su casa. Es más, enseguida incluso de su departamento. Y eso es lo que ocurrió esta madrugada ahí en Lomas Verdes, en el conjunto residencial Lomas Verdes de Infonavit, eh, donde uno de los edificios sufrió precisamente una sacudida de esta naturaleza debido al estallido que se sospecha fue provocado por la explosión, teniendo como fuente gas acumulado. Según los datos que algunos vecinos nos compartían a muy temprana hora, como eso a las 6 de la mañana, pues ahí hay tubería, hay gas por tubería, y desde hace algunos días habían venido percibiendo el olor de gas típico de alguna fuga, pero pues una fuga no atendida aparentemente. Bueno, la consecuencia fue esta explosión el día de hoy temprano. Caramba, eh, revienta uno de los departamentos y en automático el incendio que se produce afecta a las otras viviendas. Mire, somos afortunados, somos, dijo la mosca, yo no vivo ahí, ni cerca siquiera, pero eh, considerando la magnitud del asunto, que solo se hayan registrado 2 personas heridas, dos adultos mayores, y no hubiese fatalidades que lamentar, bueno, pues si usted quiere, pues hasta un milagro navideño, porque un incidente de esta naturaleza regularmente causa daños materiales, ciertamente, pero se cobra con la vida de alguien, sobre todo a un horario en que típicamente
las familias están todavía en sus hogares, ya sea terminando de prepararse o empezando su jornada de preparación para salir de casa rumbo al trabajo o a la escuela o donde usted le dé la gana, pues, ¿no? Pero por la hora, sobre todo, que no se hayan reportado más víctimas y sobre todo víctimas fatales, pues es importante hacerlo notar. Eh, Hay desde luego ahí un tema pendiente, indudablemente, que tiene que ver con bomberos y protección civil, sobre todo la verificación para saber si hubo algún reporte hacia las autoridades, un reporte oportuno, y si las autoridades atendieron o no este reporte. Otro detalle más tendría que ser la revisión de las instalaciones de gas y energía eléctrica, sobre todo en desarrollos habitacionales que tienen tal antigüedad, porque este desarrollo habitacional pues tiene más o menos 25 o 30 años de haber sido entregado a los trabajadores sindicalizados en su mayoría, setemistas en su mayoría, uno de una gran cantidad de desarrollos habitacionales de Infonavit que fueron entregados en ese lapso, ¿no? Entre el lapso cubierto por esa distancia a 25 o 30 años y consecuentemente son instalaciones pues ya viejas y también por consiguiente sus instalaciones eléctricas de plomería y de gas y demás pues eventualmente ya requieren una renovación por razones de seguridad y ahí es donde entra la mano de la norma municipal que debe regular y vigilar ese tipo de asuntos, ¿no? Porque, pues, imagine usted que estaríamos ante bombas de tiempo por la gran cantidad de desarrollos habitacionales que hay en esta ciudad, eh, en donde potencialmente, pues, estamos frente a futuras explosiones, ¿no? Y, caray, hay chamba para la nueva administración municipal en eso sin duda y habrá que esperar la respuesta de la autoridad en este asunto, por cierto. Oigan, fíjese que le adelanto, en los últimos días se han venido produciendo en Baja California esto que podríamos considerar nuevos embates contra el ejercicio periodístico. Miren, hace algunos días, y le hemos estado informando puntualmente de ello aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias, se ha producido un embate muy concreto de parte de o a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado contra un compañero mexicalense, Antonio Eras, que a quien se pretendería pues encarcelar. Eh, Se le habría de librar orden de aprehensión. Según la denuncia que ya está en poder de Artículo 19, que es una organización internacional dedicada a la defensa del trabajo periodístico y de quienes hacemos el trabajo periodístico, Antonio Eras habría sido demandado coincidentes, curiosamente, al mismo tiempo por 5 o 6 personas que afirman que les cometió fraude vendiéndoles o ofreciéndoles en venta algunos autos. Una actividad a la que no se dedica desde luego nuestro compañero Mexicali, por la información que hemos obtenido y las mismas declaraciones que él ha hecho, pues la sospecha recaería sobre otra vez va a aparecer campaña, pero no lo es. Jorge Cornejo del Manzo, director de imagen del gobierno del estado. ¿Y por qué la suspicacia y la sospecha? Por un lado, el uso del aparato de gobierno del estado en contra de él por presuntas actividades fraudulentas, actividades de comercio a las que no se dedica, es decir, se trata de delitos inventados. Y considerando que Antonio Eras ya en ocasión anterior había sido objeto de un ataque particular de pues este funcionario estatal, el director de imagen de gobierno del estado. Con ese antecedente,
el sospechoso sería Jorge Cornejo, de acuerdo a estas informaciones que usted seguramente habrá leído ya aquí mismo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Ese es un incidente que coincide con otro producido más o menos en el mismo tiempo. Pero mire, sobre el primer asunto, entrevistada que fue la Procuradora General de Justicia del Estado, ha negado el asunto, pero sobre todo lo importante es que emitió un comunicado a la dependencia para negar que esa oficina de gobierno se esté prestando a manejos de esta naturaleza, dice la Procuraduría. Reconoce, sin embargo, la existencia de expedientes abiertos en contra de Antonio Heras. Entonces, por lo pronto, ese comunicado confirma pues que efectivamente hay una acción legal que se está enderezando a través de la Procuraduría de Justicia del Estado en contra del compañero de Mexicali. Y por este lado, pues, se confirma este hecho y ha prendido focos rojos. Desde luego, inmediatamente se ha movilizado el compañero Antonio Heras. Y en otro asunto, la coincidencia estriba en que más o menos por los mismos días, el semanario Z, estamos hablando de la semana pasada, recibió amenazas de muerte, no pueden ser de otro tipo, viniendo del crimen organizado, sobre todo después de que esta publicación difundió el viernes pasado información, fotografías sobre gente del narco o gente involucrada con uno de los cárteles de la droga. Este asunto, desde luego, pues es un asunto muy delicado. Está usted hablando de esto que por lo visto es el poder de poderes en Baja California por encima de los poderes legalmente constituidos, ¿no? Los poderes constitucionales, que es el poder de facto del narco, que se ha venido manifestando desde hace décadas aquí en Baja California, particularmente en Tijuana, y donde ha dado muestras de que los medios periodísticos, los medios de comunicación le preocupan, pero solo hasta cierto punto, a la delincuencia, al crimen organizado, y cuando le resultan molestos, le son molestos, decide hacer algo más que molestarse, que solo molestarse. Entonces pone manos a la obra, y en el caso de Z ya vimos lo que eso significa, porque no podemos olvidar el atentado a Jesús Blanco Ornelas, ya fallecido, y pues a Lauro Valero, su guardaespaldas, que pagó con la vida aquel atentado, en donde cayó muerto por fuego amigo un sicario conocido como David Barrón, el CH. Después habríamos de enterarnos y dar cuenta del asesinato de Pancho Ortiz Franco, el compañero que fue editor del semanario Z. Luego entonces, frente a estos hechos, pues es evidente que no podemos permanecer pasivos e impasibles, sobre todo cuando ya hemos visto que aquí en Baja California el narco no tiene el menor recato para atentar contra medios de comunicación, bueno, contra servidores públicos tan importantes como un jefe de policía, como un subprocurador, como un secretario de educación, un secretario de seguridad pública del Estado, en uno de los atentados más escandalosos y además más graves que se haya vivido en Baja California. Oiga usted, todo un montaje a lo largo de 10, 12 cuadras en Mexicali para atentar contra la vida de el responsable estatal de la seguridad pública. Imagine usted, le hicieron casita a lo largo de 10, 12 cuadras. Esto solo tuvo que haber ocurrido con la complicidad interna del aparato policíaco y de funcionarios, servidores públicos al servicio o involucrados, vinculados con el narco. Entonces, si esto puede ocurrir así de fácil, si con la mano en la cintura no vacilan en cometer un atentado de esta naturaleza, hombre,
¿qué podemos esperar los ciudadanos en este contexto? Y desde luego este asunto, este incidente que involucra al semanario Z es solo uno de los que se ha producido en los últimos días. Mire, le comentaba yo aquí el viernes de otro incidente. Efectivamente, algunos sujetos aparentemente dedicados al narco, a la narcoventa, se atrevieron a amenazar a un par de compañeros cuyos nombres nos reservamos por razones de seguridad. Se atrevieron a amenazarlos. Estaban solos en ese momento y con los elementos que tenemos a la mano, pues había policías municipales en la escena de un incidente donde aparecieron estos sujetos y por razones que se desconoce, todavía no nos quedan claras, pues la presencia de un medio de comunicación les afectaba, les molestó a grado tal que decidieron amenazar. Entonces son 3 acontecimientos que se han dado con un intervalo muy reducido, son 3 al hilo que se suman a lo que los periodistas de Baja California, en una cantidad de 42, denunciamos por la vía de una carta abierta dirigida a todos los poderes legalmente constituidos, demandando una investigación en el caso del gobierno del estado, una investigación en donde se pedía particularmente investigar al director de imagen del gobierno del estado, Jorge Cornejo del Manso. En estos nuevos casos, bueno, uno de ellos sigue señalando al gobierno del estado y esto amerita una acción de parte del gremio que se estará produciendo en las próximas horas, sin duda, porque esto no puede quedar así. No podemos los medios de comunicación, los reporteros, la gente del gremio periodístico quedarnos cruzados de brazos cuando lo que está en juego incluso ya pues es la integridad personal de los compañeros. Este día se estarán tomando algunas decisiones sobre esto y ustedes se enterará pues en unas horas seguramente de las decisiones que se habrán de tomar respecto a esta nueva andanada contra medios de comunicación que no vamos a permitir. Por supuesto que no vamos a permitir. Se lo adelanto, eso es lo que está ocurriendo aquí en Baja California. Una entidad donde, por lo visto, la autoridad ha sido rebasada por la delincuencia y si no, bueno, pues nada más hay que voltear a ver la estadística de homicidios que se ha venido registrando en Tijuana y otro tipo de hechos relacionados también con el crimen organizado, la extorsión a comerciantes de mercado de todos, a quienes se ha exigido el pago de derecho de piso, la forma en que se han venido cometiendo los asesinatos de parte de gente ligada al crimen organizado, los ejecutados al estilo de aquellos años de 2007 a 2010, uno que otro secuestro, en fin, cosas de esta naturaleza que nos preocupan a los tijuanenses, pero estos últimos en particular que preocupan al gremio periodístico. Y algo se va a hacer al respecto. Esté usted al pendiente, aquí se lo vamos a informar oportunamente, por supuesto. Oiga, vamos a una pausa y regresamos. Le recuerdo la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional equipo de médicos en Grupo Evimeria. Comuníquese, ahí están los datos en pantalla. Haga su cita, que lo diagnostiquen, lo dejen como nuevo y nos vamos a bailar a las porras. ¿Qué le parece, no? El mejor lugar para bailar en este pueblo, así que eso, claro, después de ir a degustar un buffet ahí en Plaza Café de Gran Hotel. Regreso. Al regresar, más información en AFN Político y algo más.
Agencia Fronteriza de Noticias, con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional, y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pues es que nos están viendo. No, usted no se apunte, productor, ¿eh? Todavía no cambio de gustos, ¿eh? No, 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 no. A mí las chicas. ¿No? No se apunte, no se apunte. No salga del closet de esa manera. Me las estoy cobrando. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Pues es que nos ven, nos mandan abrazos, besos, tenemos un auditorio que nos sigue, muchos amigos y amigas que están al pendiente de lo que se dice en este espacio y lo que genera Agencia Fronteriza de Noticias, se informan a través de este medio. Pues usted qué quiere que haga. No puedo no menos que estar agradecidísimo por eso. Caray. Chihuahua. Híjole. Ya ni me acordé qué le iba a decir, oiga, qué le iba a platicar por estar aquí de coqueto atendiendo tantos elogios. Si el niño es juguetón y luego le hacen cosquillas, risueño y le hacen cosquillas, ¿no? Imagine usted, ¿no? De esos tuviera uno todos los días. Chihuahua. Oiga, sí, oiga usted. Agradecía enormemente su preferencia, su deferencia, por supuesto, pero quería comentarle que, mire, esta mañana se produjo una declaración interesante de parte del arzobispo metropolitano que estuvo en calidad de invitado al Grupo 21. El Grupo 21, que es uno de estos grupos de la comunidad muy activos, que tiene 30 y tantos, 31 años más o menos de haber sido creado. Acostumbra por estas fechas, ya cerca de Navidad, pues invitar al obispo en turno, ¿no? Y le han tocado, pues qué, pues los 3 obispos que ya no alcanzaron al obispo Posadas y Ocampo, porque todavía no nacía el grupo. Cuando Posadas y Ocampo despachaba en sus últimos años de gestión, en sus últimos años al frente de la diócesis. Pero de entonces a la fecha, obispo que llega, obispo que checa tarjeta atendiendo la invitación de esta agrupación. Y hoy le tocó el turno al arzobispo metropolitano Francisco Moreno Barrón, quien abordó el tema de la familia y toda esta variedad de ángulos que el tema da para alguien que desde luego viene representando a una institución fundada o que tiene como pilar pues la palabra de Dios y la Biblia y todo lo que emana de esta visión del mundo y de la vida. Y entonces, pues simplemente hizo lo que le sale naturalito el arzobispo, ¿no? Un hombre tranquilo, pausado al hablar, muy bien articulado, muy ordenado para expresar sus ideas, siguiendo un hilo conductor que tiene muy claro, muy presente. Y ahí, pues, se dio vuelo, ¿no? Compartiendo la información que, pues, para los integrantes del Grupo 21 debe haber sido una información novedosa, ¿no? Desde su llegada al encargo, hace casi 4 meses, el centenar de parroquias, casi un centenar de parroquias que
conforman el arzobispado, están bajo su responsabilidad. La cantidad de reuniones que ha tenido con catequistas y con evangelizadores y los sacerdotes. Bueno, de ahí les compartió todo lo que traía y habló sobre la importancia de promover y preservar la familia como vocación nacida de este dogma de fe, con esa visión que tiene la Iglesia Católica. Usted sabe que hay otras iglesias, otras denominaciones religiosas que tienen una visión que en algunos puntos difiere, pero finalmente hacía hincapié en la importancia de preservar esta forma de vida, ¿no? Que se produce y se da a partir de la familia como célula básica de la comunidad, ¿no? Y decía, pues oigan ustedes, hay que vivir esta vocación de familia, y qué mejor que la Navidad, que es el ambiente más propicio para celebrar, ¿no? El ambiente de familia, justamente, y ya que estamos a unos pasos de Navidad, pues venga, ¿no? Hay que promover, fortalecer, vivir esa vocación, ¿no? Y llegaron las preguntas y las respuestas, y el tema entonces cambió bruscamente cuando se habla de los migrantes, porque además, pues a juzgar por sus palabras iniciales, recién llegado a Tijuana, el día de su ordenación, bueno, no el día de su designación, ya cuando viene a tomar posesión del cargo, su primer acto simbólico tiene que ver con la migración y claramente definida una pastoral, un trabajo vocacional y pastoral encaminado a las migraciones. Entonces, pues ahí sí, con todo y lo afable que se muestra el arzobispo, pues se fue a la yugular, ¿no? Dijo, no, pues que el apoyo presupuestal para la atención de migrantes es francamente ridículo, ¿no? La palabra lo usó él. Se gasta más el dinero en otras cosas, en el personal, etcétera, etcétera, en papelería y demás, en trámites, que en apoyar a las instituciones que se han dedicado a atender a los migrantes, porque quienes han resuelto esta ecuación en buena medida, lo dijo, pues es la sociedad, que ha tenido expresiones de solidaridad extraordinarias, y las diferentes iglesias, en el caso de Tijuana, que se han sumado a un esfuerzo y una tarea por contribuir a la atención de tal cantidad de migrantes que, como usted sabe, llegan a Baja California desde mayo pasado, y que van a seguir aquí arribando hasta julio por lo menos, que es la expectativa. ¿Por qué Tijuana? Bueno, hace poco más de una semana el delegado de migración de INAMI en Baja California, Rodolfo Figueroa Pacheco, explicaba que según la información que tienen, pues bueno, las autoridades, los tribunales de migración que atienden y despachan todas las solicitudes de ingreso y permanencia legal en los Estados Unidos para los haitianos, los sudafricanos y todos ellos, pues son más benévolos en California que en Texas, por ejemplo. Y que eso explicaba la preferencia de los haitianos y los africanos, afrodescendientes y otras nacionalidades, porque pues es claro que Texas señaladamente es una entidad xenófoba, social y gubernamentalmente hablando, y esto se refleja en sus instituciones y sus tribunales que desahogan los asuntos migratorios. Entonces por eso han preferido aparentemente Baja California, pero Tijuana particularmente, y por razones evidentes, aquí está concentrada por su importancia la mayoría de las dependencias del gobierno norteamericano que estarían relacionadas con la atención de los migrantes. En Mexicali, como usted lo sabe también, lo hemos venido reportando, se ha producido una afluencia de haitianos y africanos
con la intención de cruzar a través de Caléxico, pero la cantidad es infinitamente menor, por supuesto. Y ahora, mire usted, ya se reporta que en Nogales, Sonora, está ocurriendo un fenómeno similar en cantidad inferior, le reitero. Y hoy el arzobispo hacía notar que pues han sido en buena medida los ciudadanos con esta actitud y este carácter solidario los que han ayudado a sacar el barco a flote y particularmente las iglesias, y de entre todas ellas destacó pues la Iglesia Católica. Y lo decía, lo ponía en este contexto. La Iglesia Católica en este país ha recibido y acompañado a los migrantes desde su ingreso por la frontera sur, a través de las casas de migrantes. Ahí los reciben, ahí les dan cobijo, les dan atención médica, atención jurídica, alimento, un techo donde guarecerse. Y desde que ingresan a territorio mexicano, allá en el sur de la frontera, hasta esta ciudad, bueno, es la Iglesia Católica la que ha dado cobijo mayoritariamente y atención a los migrantes. Y decía que es responsabilidad de todos atender este tema, ver este fenómeno, sobre todo sin esta visión pues xenófoba que se ha estado expresando en algunos lugares. Hay una xenofobia muy manifiesta, la hemos tenido aquí mismo en Tijuana, y dice, pues es que los migrantes no son el problema. No podemos ver a los migrantes como un problema, porque finalmente se trata de dignidades humanas buscando una mejor opción, una alternativa a las crisis económica, política o la de inseguridad pública que ha terminado por expulsarlos de sus lugares de origen. Entonces, pues son seres humanos que merecen primero nuestra solidaridad y respaldo, y en Tijuana se ha manifestado claramente esto. No así de parte de gobierno, y por lo menos no en la proporción. Y cuando se habla de presupuesto, dice pues es tampoco, que francamente pues es ridículo, 6-7 millones de pesos, ¿no? El presupuesto destinado a estos temas. Y en el caso de Baja California, de Tijuana particularmente, bueno, pues el fenómeno migratorio ha generado una movilización social e institucional sin precedentes, que recordemos. Y dice, pues sí ha habido apoyo, por supuesto, pero no el suficiente, no el necesario, y aunque quizá nunca sea suficiente un presupuesto para atender este tipo de temas, pues oiga usted, pues el recurso que están destinando, pues francamente, pues es ridículo. Es una declaración que seguramente va a incomodar. Quiso matizar después al término de su presentación en la entrevista con los medios de comunicación, como que quiso suavizar un poquito el asunto, ¿no? Pero pues ya la había soltado y moles, rájale. Y así se la compartimos oportunísimamente aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias. Dice aguas, ¿no? Porque hay que asumir la corresponsabilidad a todos, nos toca a todos, particularmente a la autoridad de su responsabilidad legal. Y hay que hacerlo antes de que esto termine por rebasarnos a todos, porque esto todavía no termina. Y sí, efectivamente, tiene razón. Seguramente vamos a tener esta afluencia hasta julio, ¿no? Por los datos que ya le habíamos compartido aquí, porque termina un estatus de cierta protección a los haitianos y a los afrodescendientes, justamente, y entonces se reanuda la cacería de migrantes de Haití y de África, ¿no? Que ya no tendrían ese cobijo, ese apoyo, ese respaldo, porque cuando el gobierno federal de los Estados Unidos lo decretó en automático, la patrulla fronteriza dejó de perseguirlos, porque además este programa temporal de apoyo y este estatus migratorio le concedía a
personas como estos migrantes, incluso la posibilidad de trabajar temporalmente en los Estados Unidos y recibir el apoyo económico mensual en lo que permanecía en los Estados Unidos en espera de una definición sobre su calidad migratoria. Y en tales condiciones se acaba este estatus temporal y entonces sí, será temporada de cacería para la patrulla fronteriza. Las deportaciones se van a retomar, sobre todo de gente que puede estar involucrada en infracciones de tipo administrativo, en delitos ya más delicados. La deportación pues se reanuda con todas las de la ley, como lo habían venido haciendo. Así es que ese es el panorama. Y dice el arzobispo, hombre, no sean feitos, móchense con un poquito más, hombre. Pregunten a los que están atendiendo a los migrantes, a las casas de los migrantes, a ver cuánto dinero les ha llegado, dice, ¿no? O sea que se puso medio picantito el asunto ahí con el arzobispo, que muy buena onda y modosito, pero en una de esas rájale, ¿no? Rajó chido, como dicen hoy, ¿no? Sí, sí. Por más que le quiso medio suavizar y componer, después ya la había soltado y pues bueno, ahí está claramente la posición del arzobispado en este tema, que es un tema sensible, delicado y que nos va a seguir generando cobertura mediática, porque mire, en las últimas horas lo que hemos visto es una fila más o menos larguita ahí pues en espera de solicitar permisos. El problema es que la autoridad norteamericana es muy metódica, ¿no? Ellos ya tienen su plan, ellos ya tienen su programa de trabajo muy claramente establecido. Tenemos 5 pelados aquí para desahogar todos los trámites. Bueno, pues de a tantos por día y párenle de contar, no hay más. Es lo que va a haber, no podemos agilizar toda la tramitología porque pues implicaría contratar personal y el presupuesto pues ya de salida, lo sabe usted, como en todos los gobiernos, ya a finales del año ya el presupuesto ya está, pues para decirlo en palabras llanas, pues chupando faros, ¿no? Se agota, se acaba. Entonces, una contingencia como puede ser esta, pues no está prevista presupuestalmente hablando y no hemos visto señal alguna de que a las autoridades norteamericanas les interese verdaderamente gastar mayor recurso en personal para desahogar a mayor velocidad toda esta tramitología generada por los haitianos y los afrodescendientes. ¡Qué cosas, eh! Sí, señor. Así que Sonora también está compartiendo este fenómeno con Tijuana y Mexicali, el de la afluencia de migrantes haitianos y africanos. Ya, bueno, algunos de ellos han permanecido tanto tiempo que ya dieron a luz. Aquí tenemos por lo menos 3, en el caso de Tijuana, 3 haitianos, 3 haitianas que han dado a luz aquí, así es que ya son mexicanas, ¿no? Las criaturas, los hijos de estos haitianos ya son mexicanos y con todos los derechos que le otorga la Constitución por el solo hecho de estar pisando suelo mexicano. La Constitución los protege por igual. Ahorita hay en Casa Madre Asunta, hasta donde sabemos, están viviendo 6 mujeres haitianas embarazadas. Entonces, miren, en un descuido, pues va a aumentar la cifra de haitianos nacidos en territorio mexicano, ¿no? Por ende, pues ciudadanos mexicanos. Interesante este fenómeno del flujo migratorio de haitianos y afrodescendientes que nos está poniendo en contacto con la posibilidad de que después de esta experiencia Tijuana estrene la opción de una colonia de origen haitiano y afrodescendiente. Y con esto, pues la experiencia cultural de compartir su identidad, sus rasgos, su gastronomía, su forma de pensar, digo, es lo que sigue.
Entonces, pues estaríamos incorporando a nuestra cultura de migrantes en esta frontera, pues la experiencia cultural de los haitianos mayoritariamente. Sería muy interesante esto, ¿eh? Sin duda interesante. Oiga usted, a otra cosa mariposa. ¿Cómo que ya, productor, no invente? ¿Ya? ¿Me está cortando de plano? Oh, pues así no se puede, pues. No esté pichicato. ¿Ya? ¿De plano? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oiga usted, ya se nos agotó el 20. Y el tiempo también. Solo nos resta agradecer como siempre la gentileza de su compañía y reiterarle la invitación para que mañana nos acompañe en una nueva edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le deseo que tenga usted un día extraordinario. Pásela muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.